Ciclo de Otto, presentado por Sánchez Galindo Arvin, Campos Ronquiño Paola, Saldaña Sánchez Giret Anaí. El ciclo de Otto es el ciclo termodinámico ideal que se aplica en los motores de combustión interna. Se caracteriza porque todo el calor se aporta a volumen constante. En la mayoría de las máquinas de encendido por chispa, el émbolo ejecuta 4 tiempos completos, por ende 2 ciclos mecánicos dentro del cilindro, y el cigüeñal completa 2 revoluciones por cada ciclo termodinámico. Estas máquinas reciben el nombre de máquinas de combustión interna, de 4 tiempos. Muchas de las máquinas internas que se construyen en la actualidad están provistas de un motor de 4 tiempos. El ciclo que describe el fluido de trabajo de dichas máquinas se denomina ciclo de Otto, inventado a finales del siglo XIX por el ingeniero alemán del mismo nombre. En el ciclo de Otto, el fluido de trabajo es una mezcla de aire y gas que experimenta una serie de transformaciones en el interior de un cilindro, provisto de un pistón. El proceso consta de 6 etapas. 1. Admisión. 2. Comprensión adiabática. 3. Explosión. 4. Expansión adiabática. 5. Enfriamiento isocórico. 6. Escape. Dentro del ciclo Otto podemos encontrar dos tipos de motores, los motores de 4 tiempos y los de 2 tiempos. Esta diferencia se basa en el número de vueltas que da el cigüeñal. En ambos motores podemos describir los siguientes componentes. La culata es una pieza de nuestro motor que se construye en materiales diversos en función del modelo, como hierro fundido, aleación ligera o aluminio. Su función consiste básicamente en servir de cierre para las cámaras de combustión del motor. También podemos escuchar términos como cabeza del motor o tapa de cilindros para hacer referencia a esta pieza. La culata está compuesta por 2 ejes de lavas por 4 válvulas, de las cuales son 2 válvulas de emisión y son 2 válvulas de escape. Otra pieza importante son los cilindros. El motor de una moto puede tener desde 1 hasta 6 cilindros, que son unas piezas de la forma que le da el nombre de hierro y que tienen que soportar trabajos a muy altas temperaturas. Su tarea es de servir la pista por la que se mueven los pistones. Popularmente se habla de que el conjunto de cilindros es el bloque del motor y además se usan como referencia de la potencia del motor al citar la cilindrada. Otra pieza fundamental de nuestro sistema son los pistones. El pistón hace de guía del movimiento de la biela y se traslada por el interior de los cilindros, de arriba a abajo únicamente, mientras que el movimiento de la biela se da de izquierda a derecha a medida que sube y baja. Su forma es de cono troncal y se construye en materiales como hierro fundido, aleación de acero o aluminio e incluso níquel. Con su movimiento logra pasar la energía de los gases de la combustión a la biela. Por otra parte, las bielas son el enlace entre el pistón y el cigüeñal. Debido al movimiento del pistón de arriba a abajo, se mueve del mismo modo y además por su forma alargada y estrecha de izquierda a derecha, transmitiendo el dinamismo del pistón al cigüeñal. En la actualidad, el material del que se fabrica es acero, aluminio o titanio. Otra pieza fundamental dentro del sistema son los cigüeñales. El cigüeñal es un eje con codos y contrapesos al que se unen las bielas y que se mueve de forma coordinada con estas y con los pistones. El movimiento rotatorio del cigüeñal es el que ya transmite a las ruedas de la moto. Por otra parte, también se encuentran las válvulas. Las válvulas son otras piezas fundamentales de nuestro motor que juegan un papel importante al gestionar la entrada y salida del aire y combustible a la cámara de combustión, también de la expulsión de los gases que éste genera. Un control de su estado nos permite saber si el proceso de combustión está funcionando de forma correcta en el motor. Otra pieza fundamental son las bujías. Las bujías son unas piezas que forman ya parte del sistema del encendido del motor de nuestra moto. En concreto, con una chispa generan el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros. También es encontrado el motor de 2 tiempos. En el primer tiempo ocurre la compresión-aspiración, en donde el pistón ascendente comprime en el cilindro la mezcla de aire, combustible y un poco de aceite. Simultáneamente crea un vacío al final del pistón, dejando libre la lumbrera de aspiración que sea llenada con la mezcla carburada de gasolina. En el segundo tiempo de nuestro motor ocurre la explosión-escape de gases, gracias a una chispa provocada por la bujía que enciende la mezcla comprimida, creando una explosión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo. En el cárter, la mezcla es precomprimida por el pistón descendente, preparándose para que en el momento exacto este deje libre el canal de escape y así nuestra mezcla precomprimida expulse los últimos restos de gases. Finalmente es encontrado el motor 4 tiempos. Un ciclo Otto ideal es una aproximación teórica al comportamiento de un motor de explosión, del cual consta de 4 fases en las cuales se realizan 6 procesos para el funcionamiento de un motor de combustión interna con encendido por chispa. Estas fases se desarrollan directamente con el tema de ciclos termodinámicos parte 1 y 2, tal como lo vimos en nuestras clases. Continuamos con la explicación de las etapas del motor de 4 tiempos. La primera sería admisión. El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla de aire-combustible en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta la presión es igual a la del exterior. En el diagrama de presión a volumen aparece como una línea recta de E a
el cual lo relacionamos con un proceso isobárico, porque este proceso forma una línea horizontal, ya que, como se mencionó, es a presión constante. Cabe destacar que en un calentamiento isobárico la recta se traza de izquierda a derecha y en un enfriamiento esta se traza de derecha a izquierda. La siguiente etapa sería compresión. El pistón sube comprimiendo la mezcla dada la velocidad del proceso. Se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar el calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Se modela la curva adiabática reversible de A a B, trazada de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ya que es de compresión adiabática, aunque en realidad no lo es, por la presencia de factores irreversibles como la fricción. La tercera etapa es combustión. Con el pistón en el punto más alto, salta la chispa de la bujía. El calor generado en la combustión calienta bruscamente el aire, que incrementa su temperatura a volumen prácticamente constante, ya que el pistón no le ha dado tiempo de bajar. Esto se representa por una isocora de B a C, trazada la recta de abajo hacia arriba, debido al incremento de calor. Este paso es claramente irreversible, pero para el caso de un proceso isocórico, en un gas del balance es el mismo que uno reversible. Se continúa con la cuarta etapa, que es la expansión. La alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible de C a D, trazada de la curva de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, debido a sus características de expansión adiabática. La quinta etapa es enfriamiento. Durante esta etapa la presión disminuye y la mezcla se enfría, liberándose calor al exterior, provocando un proceso de enfriamiento isocórico, ya que la línea vertical es trazada de arriba hacia abajo, es representada desde D a A. La última etapa de este ciclo es el escape. Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujada por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire sale y la que entra es la misma, podemos suponer que el mismo aire que sale es el que se ha enfriado. Este enfriamiento ocurre en dos fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante y tenemos la isocora de A. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta, empleamos la isobora de A a E, cerrando el ciclo. En el motor de 4 tiempos se puede observar la relación de compresión, la relación de presiones y las temperaturas sobre la eficiencia y el trabajo neto en el ciclo Otto. Debido a la complejidad de este ciclo de potencia, los ingenieros se ven obligados a la necesidad de trabajar con modelos idealizados, por lo que se han de establecer las siguientes aproximaciones llamadas suposiciones estándar. La primera sería: la sustancia de trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado y se comporta como un gas ideal. La segunda sería que todos los procesos que integran el ciclo son reversibles. La tercera es: el proceso de combustión se reemplaza por un proceso de adición térmica desde una fuente externa. El cuarto es el que el proceso de escape se sustituye por un proceso de eliminación térmica que regresa a la sustancia de trabajo a su estado inicial. Pero al final, todo esto son suposiciones que se han ido modificando en el tiempo. El ciclo Otto es un ciclo termodinámico bajo el que funcionan la mayoría de los motores de gasolina de combustión interna. No hay que confundirlo con motores de ciclo diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasoleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la autoignición del gasoleo, y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciendo la combustión de la mezcla. El ciclo Otto ofrece varias ventajas sobre los motores anteriores, que usaban vapor, combustión externa o ciclos de 2 tiempos. Primero, era más eficiente en combustible porque reducía la pérdida de calor y utilizaba la expansión completa del gas. Actualmente los motores de 2 tiempos están fuera del mercado, pues pese a su sencillez, economía y rendimiento, las altas emisiones de gases producen una alta contaminación al ambiente. El motor de 2 tiempos junto al motor de 4 tiempos tienen similitudes, que ambos son un motor de combustión interna con un ciclo a fases, pero el rendimiento de este motor es inferior respecto al del motor de 4 tiempos, ya que tiene un rendimiento volumétrico menor y el escape de gases es menos eficaz. También son más contaminantes. Por otro lado, suelen dar más potencia por la misma cilindrada, ya que hace una explosión en cada revolución, mientras el motor de 4 tiempos hace una explosión por cada 2 revoluciones y cuenta con más partes móviles. Así que sin duda se puede decir que los motores de 4 tiempos resultan mucho más eficientes en términos de consumo, tanto de gasolina como de aceite. Como el combustible no alcanza a quemarse en la explosión, dura más tiempo. Aunque los motores de Otto se ven limitados por varios factores, como la pérdida de energía por la fricción y la refrigeración, lo que hace que sus partes sean de poco uso.
y se tengan que sustituir al poco tiempo si no se les da un mantenimiento adecuado o no están perfectamente. En general, se puede decir que la eficiencia del motor de este tipo depende de la relación de compresión y proporción entre los volúmenes máximo y mínimo de la cámara de combustión. Una relación de compresión baja requiere un octanaje bajo para evitar los efectos de detonación del combustible, es decir, que se produzca una autoignición del combustible antes de producirse la chispa en la bujía. De la misma manera, una compresión alta requiere un combustible de octanaje alto para evitar el mismo problema. La eficiencia de un buen motor Otto es de 20 a un 25%, solo la cuarta parte de la energía calorífica se transforma en energía mecánica. Hay diversos factores que afectan la eficiencia del ciclo Otto. Algunos de ellos podrían ser la calidad del combustible, es decir, un combustible de baja calidad puede generar una combustión incompleta, lo que afecta al mismo ciclo. El estado de las bujías en mal estado dificulta la generación de la chispa necesaria para la combustión, lo que puede generar fallos en el ciclo. Pero aún así, los motores de 4 tiempos fueron una gran innovación en su época, teniendo diferentes precursores, colaborando a diferentes escalas y finalmente llevado a cabo por el mismo Nikolaus Otto, dando origen al actual motor de gasolina. Con esta explicación esperamos que ya entiendas mejor el funcionamiento de los motores que ves día a día, lo que es normalmente en motocicletas de baja cilindrada. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias a todos.